Iniciamos este especial COVID-19, cifras, nombres e historias, testimonios detrás de las estadísticas. Es que precisamente nuestra ciudad superó la cifra de los 40.000 contagiados. Exactamente son 40.737 casos, 40.737 historias. Y para conocer qué pasa en una unidad de cuidados intensivos, pues Sandra Vélez también está en compañía de una de las personas que atienden día a día a los que se van poniendo graves y que tienen que ingresar a una unidad de cuidados intensivos. Sandra Vélez, adelante. Aníbal y televidentes, hablemos del panorama en este momento en la UCI de Bogotá. Tenemos una ocupación de 81,2%, con 144 con pacientes con casos confirmados y más o menos unos 759 casos probables. Vamos a hablar con un médico intensivista del Hospital Mederi, el doctor Fernando Enríquez. Muy buenos días, doctor, y gracias por acompañarnos en Arriba Bogotá. Buenos días, Sandra, ¿cómo estás? Soy David Rodríguez. Muy bien, doctor, muchas gracias. Doctor, hablemos de los pacientes que están graves en unidades de cuidados intensivos. ¿Cómo es estar conectado a un ventilador? ¿Cómo es el proceso de intubar a un paciente? Háblenos de eso. Los pacientes con COVID que llegan a la unidad de cuidado intensivo lo hacen con una gran dificultad para respirar. Nosotros les explicamos, generalmente tenemos tiempo para explicarle el procedimiento. El paciente, para intubarlo lo dormimos, queda sedado como cuando un paciente va a ser operado más o menos. En ese momento iniciamos, le colocamos un tubo en la tráquea y lo conectamos al ventilador mecánico para que haga parte del trabajo respiratorio. Este proceso generalmente no es muy largo. Inicialmente la parte de colocar el tubo. Sin embargo, los pacientes duran en promedio de 7 a 14 días conectados a un ventilador mecánico que les ayuda a respirar y a manejar la dificultad que tienen en este momento, el ahogo, la falta de aire. Es decir, el ventilador hace parte del esfuerzo, inicialmente hace todo el trabajo muscular del paciente y en la medida en que el paciente mejora, esperamos que retome la capacidad de respirar para, una vez el pulmón esté mejor, poder retirar el dispositivo. Doctor, ¿estos pacientes sienten dolor? ¿Pueden hablar? ¿Están conscientes? Mientras un paciente está intubado no puede hablar y dependiendo la gravedad de la enfermedad, depende el nivel de sedación. Inicialmente, cuando este proceso empieza, el paciente está totalmente sedado y dormido, casi que en un plano de anestesia, pero en la medida en que pasan los días y el paciente vemos que va mejorando, esperamos que retome nuevamente su capacidad de respirar y el paciente ya pasa a estar sedado, es decir, no totalmente dormido. El paciente puede hacer algo de esfuerzo respiratorio y en el momento en la medida en que mejora, pues tenemos que ir retirando los sedantes para que el paciente retome el centro respiratorio, su función. El paciente tiene medicamentos que esperamos no tenga dolor, esté tranquilo. Sin embargo, tener un tubo en la tráquea no es fácil. Y sobre todo en las fases en que ya queremos retirar el ventilador, el paciente tiene que estar despierto. No siente dolor con los medicamentos, pero sí es muy molesto y puede llegar a ser una experiencia bastante desagradable estar conectado a un ventilador con un tubo en la tráquea, ya en plan de despertar y retirar el ventilador. Doctor, lo saluda Aníbal Alvarado. Le tengo otra pregunta para que nos explique un poco más esta situación. No es para que la gente se asuste, sino para saber cómo es vivir en una unidad de cuidados intensivos, porque prácticamente están allá entre 7 y 14 días. ¿Cómo es la alimentación? Este tubo del respirador lo introducen por la boca. ¿Cómo hacen? Y es como lo que usted nos explicaba. Un paciente, cuando lo van a operar, a lo mejor muchos han sentido esta experiencia de una anestesia general, pero uno se queda dormido 15 días. Y si todo le va bien, pues se despierta, y si no, puede pasar lo peor. En general, lo que hemos visto con estos pacientes es que independientemente la intervención médica, 1 de cada 3 pacientes va a llegar a fallecer. Lo que hacemos en cuidado intensivo es dar las mejores oportunidades de recuperación. En cuanto a la pregunta si el paciente come, nosotros en las primeras 24 horas el paciente tiene el tubo orotraqueal, va a la tráquea por la boca,
pero tiene una sonda que va al estómago. Y en las primeras 24 horas iniciamos nutrición, lo que llamamos nutrición enteral, que es una dieta líquida que le da un aporte calórico al paciente para que en 2 semanas uno no puede estar sin alimentación, pues no vaya a tener tanta desnutrición ni tanta pérdida de masa muscular. Sin embargo, esto se hace inevitable. El estar quieto y dormido 2 semanas hace que los músculos pierdan tamaño, pierdan fuerza, y los pacientes después, más o menos cada 7 días de estar en cuidado intensivo, pierden entre el 10 y el 20% de su masa muscular. Por eso las imágenes que ustedes ven de un paciente después de UCI es un paciente débil, es otra persona, pesa mucho menos y tiene mucho menos músculo. Sin embargo, durante todo el tiempo que esté en cuidado intensivo intentamos darle un aporte calórico, una nutrición, proteínas, para que este efecto sea lo menos posible. A propósito, doctor, de esta pérdida de peso y de masa muscular en los pacientes que pasan por unidades de cuidados intensivos, háblenos de las secuelas de estos pacientes en su salud a corto y largo plazo. ¿Por qué muchos de estos pacientes hablan sobre incapacidades motrices? Algunos deben aprender a caminar, otros deben reaprender a alimentarse. Háblenos de esas secuelas. Mira, los pacientes... la pérdida de masa muscular que tienen hacen que tengan incluso debilidad para deglutir, para tragar. Los pacientes, incluso muchos, tienen que volver a aprender a caminar. Esto lo llamamos un síndrome postcuidado intensivo. Los pacientes que están gravemente enfermos en la unidad no se despiertan como en las películas que se despertaron, salieron del coma y empezaron a caminar y a retomar su vida. No, estos pacientes... Un paciente que pesaba 70 kilos sale pesando 50, 55 kilos, es incapaz de comer, entonces es incapaz de moverse, incapaz de caminar. Entonces todas esas actividades se van retomando en un plan de rehabilitación que empieza desde la unidad de cuidado intensivo. Estos pacientes hacen terapia física en el día a día, los terapeutas físicos y respiratorios se encargan de que esto pues tenga el menor impacto posible, pero entre más grave esté el paciente, más secuelas a largo plazo va a tener. Además, en ocasiones los pacientes requerimos usar algunos medicamentos que llamamos relajantes musculares que hacen que los músculos, también la placa motora, se dañe. Entonces, estos pacientes requieren una rehabilitación que en ocasiones duran de 6 meses a 1 año para poder retomar sus actividades en la vida diaria. Algunos pacientes requieren ventilación mecánica incluso por más de 2 semanas, y van a requerir traqueostomía y otro tipo de procedimientos que van a prolongar aún más esta rehabilitación. Nosotros en cuidado intensivo intentamos que todas estas secuelas sean los menos posibles, pero a pesar de toda la tecnología y todo lo que hacemos, la gran mayoría de pacientes van a salir aún muy enfermos y durar enfermos varios meses después de estar en la unidad. Pues doctor Fernando Enríquez, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Arriba Bogotá y por contarnos lo que pasa dentro de una unidad de cuidados intensivos con un paciente de COVID-19. Que tenga un feliz día y saludos a todo el personal médico de la Clínica Mérida.